Bien, hay hartos temas relacionados con el Servicio de Impuestos Internos. Vamos a hablar del retiro, por supuesto, del 10%, al que hoy día se sigue debatiendo y tiene como nudo justamente qué tramos deberían o no pagar el impuesto por el retiro. Pero también está este veredicto en el caso Corpesca y tiene ahí también que ver el Servicio de Impuestos Internos. Hay un cuestionamiento al rol que jugó para que se pueda haber absuelto, por ejemplo, a Jaime Orpiz o a Marta Isasi de delitos tributarios. Vamos a conversar. Estamos con Juan Apablaza, presidente de la Asociación de Fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos, que nos acompaña aquí en la prueba de ADN. Muchísimas gracias, Juan, por estar con nosotros y buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carla. ¿Qué tal? Quiero partir por este segundo tema. Ya vamos a ir al del retiro, los tramos, quiénes pagan impuestos, quiénes no, etcétera. Pero quiero partir por lo de Corpesca. A juicio suyo y de los fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos, ¿la institución hizo todo lo posible por perseguir el delito tributario o no? Porque aquí muchos explican que el haber resultado absueltos en esta materia tiene que ver con que el servicio no perseveró. Sí, yo creo que hay una definición técnica que está incorrecta. El servicio no es que no haya perseverado, el servicio no se querelló contra Marta Isasi, ¿ya? Porque usted persevera cuando se inicia una investigación, se presenta una denuncia, ¿cierto? Llega la formalización y ahí una salida alternativa es no perseverar. Pero aquí ni siquiera hubo querella contra Marta Isasi. Ahora, la posición nuestra desde ese tiempo, ¿cierto? Siempre fue, primero, no creemos en las querellas nominativas. Esto tiene que ser contra todo lo que resulten responsables, ¿no? Habiendo dolo, no se puede culpar el dolo, y se lo hicimos saber al director actual, ¿cierto? Fernando Barraza. Tampoco estamos de acuerdo en que la teoría, ¿cierto?, de querellarse o no contra un contribuyente sea el monto que voy a recaudar, ¿ya? Porque efectivamente cuando se interpone la querella criminal y tributaria, digamos, la génesis de esta querella es que tiene un efecto disuasivo, ¿ya? Y por tanto desde ahí se entiende que, si bien es cierto, se querellaron contra Jaime Orpiz, querella tributaria, ¿cierto? Pero por otro lado, Marta Isasi también se entiende que habían facturas falsas, por lo que dice el detalle, ¿cierto?, del acta, y efectivamente ahí lo que habría que haber hecho es haber hecho una querella. Independiente que la jueza, 2 de 3, ¿cierto?, habían dicho que no se configuraba el hecho de que habían bajado la base imponible, por tanto, como su motivación fue obtener platas para el financiamiento de la política y no rebajar la base imponible para pagar menos impuestos, entonces queda absuelto Jaime Orpiz. No, creemos que en este sentido, digamos, las juezas fallaron a contrario de lo que dice el artículo 97.4 del Código Tributario, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no puedo decir, mi ánimo fue financiar la política, obtener dinero, pero desconozco si esto iba a afectar la base imponible para no pagar impuestos. En Chile, por lo menos, el Código Civil es bastante claro. Nadie se puede culpar de no conocer la ley, excepto en 2 casos que no vienen al caso de esto. Por tanto, nosotros siempre hemos tenido una propuesta, digamos, distinta a lo que dice el director del servicio. Se lo hemos hecho saber en cartas, en reuniones, lo hemos expresado en el Congreso, y esto claramente establece, ¿cierto?, que hay que cambiar la ley, hay que endurecer más respecto a estos temas. No solamente se pueden condenar a personas, ¿cierto?, o querellarse contra personas que no tienen tanto poder. Entiendo que el Servicio de Impuestos Internos, que sacó un comunicado hace unas horas atrás, dice que están evaluando las acciones a seguir, pidiendo a lo mejor la nulidad de la sentencia. Sí. Y nosotros efectivamente eso se lo vamos a exigir al Servicio de Impuestos Internos como asociación de fiscalizadores. Ya, pero es tardío en el fondo. ¿A ustedes les hubiese gustado un rol más activo desde el comienzo? O sea, el rol activo significa querellarse con todos los que resulten responsables. El rol activo significa querellarse independiente del monto o de la recaudación, porque tiene un efecto disuasivo, no recaudatorio, ¿no? Y también nos hubiera gustado que se hubiera querellado también, no se hubiera puesto paños húmedos, ¿cierto?, a las distintas querellas que se debieran haber hecho, indistintamente si aquí estamos hablando de Soquimich o Penta o del gobierno de turno que sea. Claro, porque más allá de lo intrincado que resulta, sobre todo para la ciudadanía que no sigue el día a día del caso, lo intrincado que resulta el tema judicial y lo intrincado que también resulta y complicado el tema de los impuestos en nuestro país,
Lo que está en tela de juicio sí para la ciudadanía, porque a eso le queda bastante claro, que en el fondo aquí hay prácticamente una doctrina que se ha hecho contumaz en relación a la persecución de personajes relacionados con platas políticas. Claro. Y hace inmediatamente la comparación. ¿Cómo pasa esto con esta gente importante, con gente que está dentro de la clase política, que ha tenido cargos importantes, en juicios muy, muy importantes, con altos montos involucrados, y sin embargo me quieren sacar a mí o me quieren cobrar impuestos por un retiro por necesidad de los fondos de pensión? Entonces es una lectura bien clara e indignante para la ciudadanía. Pero volviendo un poco al tema de impuestos internos, Juan, sí. Y más allá también del caso, porque acá no solamente hay una doctrina que está bien definida en los hechos, no en lo declarativo, sino en los hechos, cómo ha actuado el Servicio de Impuestos Internos en todos los casos Penta, Soquimichi, ahora en este Corpesca, sino también una extensión de esto que tiene que ver con los perdonazos a los grandes contribuyentes involucrados en estas causas. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, justamente eso me quería referir, porque ustedes conocen de este perdonazo, digamos, o aceptación de los gastos del caso Penta actual, ¿no? Sí. Estuvimos hablando, yo creo, en ese momento de eso. Estuvimos hablando de eso también. Y Poncelino también. Además, entonces la pregunta lógica es, ¿el servicio hoy día va a aceptar también todos los gastos que se refieren al pago de honorario de los abogados o a la estrategia o a mejorar, digamos, la reputación de esta empresa, cuando aquí han habido querellas criminales, cuando han sido condenados muchos actores o contribuyentes por dolo? ¿Les vamos a aceptar esos gastos? Yo creo que esto merece, digamos, una vuelta más, ¿cierto?, en el Congreso y también desde el Ministerio de Hacienda, para terminar con estos abusos, porque nosotros como fiscalizadores determinamos una situación, rechazamos esos gastos porque no son coherentes con la norma, ni con la ley, ni con la circular, y después las autoridades, ¿cierto?, como el director de la DGC, viene y los acepta unilateralmente. Eso no puede ser, esto hay que denunciarlo con todas sus letras. Sí, pues, y yo no sé cómo evalúan ustedes el nivel de daño a la confianza sobre el Servicio de Impuestos Internos que puede generar este tipo de comparaciones, situaciones, el que la gente perciba que hay una vara distinta, el que sienta que con el contribuyente más débil es todo lo fuerte que puede ser. Hoy día muchos ponían el ejemplo del bono a la clase media, por ejemplo, y también esto de pagar impuestos por el 10%, versus un servicio de impuestos internos que se empieza a percibir como débil con los grandes contribuyentes. Mire, nosotros como Asociación de Fiscalizadores y en conjunto con la otra asociación de funcionarios, ANEIT, hemos realizado un trabajo y lo vamos a concluir en un mediano plazo, haciendo un análisis y un diagnóstico bien descarnado de lo que hoy día está operando en el servicio, no hoy día, hace unos años atrás. Y queremos hacer una propuesta concreta a los constituyentes, ¿ya?, para que en el sistema tributario sea claro en nuestra Constitución, al menos los principios básicos, ¿cierto? Perdón, Juan, ¿podemos aclarar algo? Para ustedes, ¿qué es lo que está operando en el Servicio de Impuestos Internos? ¿Qué es lo que está operando? Está operando que, hecha la ley, ¿cierto?, hay circulares que interpretan distintamente a lo que dice la ley, o interpretando la ley se realizan acciones como los perdonazos de los gastos a Penta, que no tienen que ver ni siquiera con la circular interna, ¿no? Estamos hablando de que se está operando bajo la doctrina, ¿cierto?, de no querellarse contra todos los que resulten responsables. Se está viendo el tema de la recaudación y no el efecto disuasivo. Estamos hablando de que hay una evasión de casi 44 más puntos de renta por sobre IVA, y sabemos que lo que más da en IVA, más del 80% de la evasión de IVA son de los grandes contribuyentes. Estamos hablando que muchos casos que los fiscalizadores resuelven... Juan, ¿puedes repetir eso que acabas de decir? Porque pasan colado muchas veces cosas que son realmente importantes. Bueno, siempre se habla de la evasión de IVA, ¿no? Y la evasión de IVA hoy día están 20 puntos más o menos, y cada punto de evasión son 250 millones de dólares en IVA. Pero la evasión en renta es más del doble de IVA, ¿no? Claro, IVA puede ser, ¿cierto?, un sector determinado, parte de las pymes, también grandes empresas. El 20% de la evasión en IVA es de facturas y documentos falsos, ¿ya?, caso Corpesca. Y por otro lado, ¿cierto?, tenemos que la evasión en renta es más de 44 puntos, esto según estudios, no del Servicio de Impuestos Internos, sino que de otras personas, y estamos hablando más o menos de más de 8.000 millones de dólares. Entonces,
cuando ocurre eso, nosotros damos la cara y preferimos colocarnos una vez colorado y no 100 veces amarillo, y explicarle a la gente que estas son decisiones no nuestras, de los funcionarios, son decisiones de las autoridades. Y aquí lo que hay que hacer es cambiar la ley, ¿cierto? Que un servicio de impuesto interno sea autónomo de las decisiones políticas del gobierno central, el gobierno que sea, porque si no tenemos autonomía, la presión es demasiado fuerte. Cristian Vargas lo ha denunciado en la tele, Michel Jorral lo denunció en su momento también. Las presiones son fuertísimas. Entonces, autonomía en el servicio de impuestos internos, cambio de la ley, y nosotros vamos a hacer una propuesta bien concreta, que se las vamos a enviar también a ustedes, a los periodistas, ¿cierto? Y a los constituyentes, por sobre todo, y a los candidatos a los presidenciales. Bien, pues nos vamos a quedar atentos a esa propuesta, ojalá que la podamos conversar en su momento. Es importante tener la mirada de quienes están encargados de fiscalizar y que ven a veces que no todo está regulado de la mejor manera para cuidar las arcas fiscales, para, en el fondo, que todos nos sintamos iguales y con la misma obligación de pagar lo que nos corresponde. Juana Pablaza, presidente de la Asociación de Fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad, y nadie se merece que pague impuestos por el 10% del retiro, con eso termino. Ya, tú tienes la mirada de que no habría que pagar. Ahí. No, porque hay un tema técnico ahí muy corto. Nosotros con nuestros fondos de AFP, en esas inversiones se paga un impuesto que sirve de crédito para las empresas, para las personas, menos para los cotizantes de AFP. Y por tanto, debería haber una compensación. Si no le devuelven ese dinero a la gente, por lo menos que no le cobren impuestos cuando hay un beneficio por el 10%, es un beneficio, es una ayuda a la gente. Entonces, es impresentable que se cobre un impuesto a las personas. Juan, o sea, nos estás diciendo que esas platas sí han pagado impuestos. Por supuesto que sí. Cuando se le presta a las grandes empresas para sus inversiones. Claro, yo como cotizante FP, se la paso a la FP mi dinero, todos le pasamos dinero, esto lo invierten en empresas, en acciones, y cuando reparten la utilidad o los dividendos, ¿cierto? Esa utilidad paga impuestos. Ese impuesto, si una empresa gana utilidad y un socio o accionista retira esa utilidad, el socio accionista va a pagar un impuesto personal, su lugar complementario, y le va a restar lo que pagó la empresa como impuesto de primera categoría. En el caso de los cotizantes FP, eso no se da, nunca se ha devuelto. Entonces, por lo menos, que en esta pasada de 10%, esto tenga un efecto de compensación y no se le cobre impuestos, digamos, a la gente que necesita este dinero urgentemente, porque la pandemia no va a durar 2 o 3 meses más, según lo que escuchaba el programa lo que decía el doctor anterior. Bien, pues ahora sí, Juana Pablaza, presidente de la Asociación de Fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Gracias.